Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Cesarea de Filipo se encontraba a los pies del monte Hermón, en las alturas del Golán, cerca de la frontera con Siria y Líbano. Por tanto, Jesús había ido con sus discípulos al confín de la tierra prometida, es decir, más allá de Galilea, casi en tierra pagana. Y es precisamente ahí donde hace esa pregunta. Para los demás, ¿quién es Él? ¿Y quién es Él para ellos, que lo conocen más íntimamente? Bueno, por cuanto les era posible conocerlo, porque realmente Jesús era también un misterio para ellos. Y aquí es donde Pedro confiesa quién es verdaderamente el Maestro, este Jesús de Nazaret a quien siguen. Y tal respuesta no le es propia, sino revelada por el mismo Dios. De la respuesta de Pedro surge la misión de Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y agrega Jesús una gran profecía que exige nuestra respuesta de fe, sobre todo en estos tiempos, y alimenta nuestra esperanza. Dice: el poder del infierno no la derrotará. O en otras traducciones que nos son más familiares, dice: las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas y sobre la iglesia. Y junto a esto surge la prerrogativa petrina de Pedro. Jesucristo le da las llaves del reino de los cielos. Y lo que Pedro ate en la tierra, atado será en el cielo, como igualmente lo que desate en la tierra, en el cielo será desatado. Son las llaves de Pedro, que lucen, lo vemos en el escudo papal, ¿no? Es el poder del que goza la iglesia, pero en realidad es toda la iglesia, pero privilegia a la persona del Papa, porque donde está Pedro, o sea el Papa, allí está la iglesia. Y contrariamente, donde no está la iglesia, no está Pedro. Habrán escuchado que se dice en latín cum Petro et sub Petro, es decir, con Pedro y bajo Pedro. El Papa representa la unidad de la iglesia. Por eso el magisterio del Papa nunca puede ser ambiguo, nunca, sino claro. A eso lo manda el Señor, manda a confirmar a los hermanos en la fe, no a dejarlos ahí en la inquietud y en no saber para qué lado ir. Es sí, no, no hay ambigüedad, no tiene que haber ambigüedad en ese magisterio, si no, no es magisterio. Tiene que estar en total, además, consonancia con el magisterio anterior. No puede contradecirse. De otro modo, se quebraría la unidad de la Iglesia, que justamente es la que él mismo debe representar, el Papa. Estaremos en la contradicción de los términos, ¿no? Por un lado, él representa la unidad y por otro lado la quiebra porque hace un magisterio que nada tiene que ver con lo anterior.
Por eso también, si en la iglesia se falsease la doctrina de la fe, supongamos, o se falsease la moral católica, allí estarían prevaleciendo las puertas del infierno. Con lo cual, siendo la promesa del Señor que la iglesia es imbatible, que no puede ser derrotada por el mundo de las tinieblas, se concluye que una tal iglesia parecerá serlo, pero en realidad sería falsa. Por tanto, se sigue que no tendrá poder alguno, ni de atar ni de desatar. ¿Se entiende todo esto? Volvemos a la escena del Evangelio. Bueno, ahí estamos en los confines de la Tierra Santa, como decía. En ese preciso momento el Señor anuncia la fundación de su iglesia. Es un anuncio. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús ante todo para los hombres de iglesia? Para cada uno en particular y para el conjunto. Porque para algunos, lo expresan abiertamente, lo manifiestan en los hechos, Jesús de Nazaret es un personaje histórico, de quien poco se conoce, y todo lo que siguió como iglesia fue hecho por hombres, por comunidades, y así nació, ellos dicen, el Cristo de la fe, que según ellos no es el Jesús de la historia. Es decir, por un lado está el Jesús que realmente fue y que poco se conoce. Dicen ellos, si hay alguien que fue más conocido no hay como Jesús, ¿no? Pero bueno, ellos dicen, ellos que creen en todas estas conjeturas que ellos mismos tienen, dicen que Jesús no se conoce cómo fue, como dice uno, ¿no? No había grabadores, no sabía que se había dicho eso, no lo había dicho. Todo en entredicho. La verdad en entredicho, claro, pero la mentira a promoverla. Entonces, y dicen que Cristo fue armado por las comunidades a través del tiempo. Bueno, eso es lo que dicen. A eso salió al encuentro el Papa Benedicto con el libro Jesús de Nazaret, esa serie de libros, para mostrar que es el mismo, que el Cristo de la fe y el Jesús de la historia es uno solo. Y siguen diciendo cosas, porque no es que se quedaron, ahora están más fuertes que nunca. Estaba viendo nada menos que de Spadaro, que es el de Civiltà Católica, un jesuita que dice, a propósito del domingo anterior, ¿os acordáis? La cananea del Evangelio del domingo anterior, que Jesús fue convertido por la cananea. Dejó de ser ese teólogo rígido, nacionalista, para ser convertido por la cananea. Bueno, las barbaridades que podemos llegar a escuchar son infinitas, pero esto lo tremendo que están dentro de la iglesia. Y estos apóstatas y herejes concluyen que ahora, con mayores comprensiones, mayor madurez, se le puede dar nuevos contenidos a lo que es materia de fe y también de moral. Y a partir de esta tamaña falacia, justifican que la iglesia debe adaptarse a este tiempo. Claro, quienes así piensan y actúan se ponen en lugar del Espíritu Santo y de todo, además, todo el magisterio que es inspirado por el Espíritu Santo. Viene a crear una nueva iglesia. Y esto es lo que de hecho vienen haciendo todos estos modernistas o neomodernistas. Por eso se llega de las herejías a la apostasía, de las desviaciones a la negación total de Dios, de su iglesia, de la verdad. Ahora, ¿quién es Jesús de Nazaret para mí? ¿Es uno más de una religión más? ¿Todas queridas por Dios? Como está escrito en la declaración de Abu Dhabi, porque no nos olvidemos. Me refiero al documento sobre la fraternidad humana de febrero del 2019, que está en el sitio Vaticano, y conviene no olvidarlo. La declaración dice textualmente: el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua, son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. El pluralismo y la diversidad de religión, expresión de una sabia voluntad divina. O sea, Dios, en su sabiduría, ha querido que haya distintas religiones. Es una barbaridad. Entonces, ¿para qué se encarnó el Hijo y se hizo hombre?
No, categóricamente no. No es voluntad de Dios la diversidad de religiones, no lo es. El Padre envió al Hijo para salvar a la humanidad por medio de su sacrificio redentor, para que fuese el Hijo reconocido como único Salvador de todo el género humano. No hay más Salvador que Jesús. Nada tiene que ver Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, con ningún otro personaje de ninguna otra religión. Por tanto, ¿es Jesucristo el único Salvador? ¿El único Hijo de Dios que vino al mundo para nuestra salvación? ¿Es o no lo es? La respuesta a esta pregunta es fundamental porque en ella está la línea divisoria entre verdad y engaño. Y si en el documento se deslizó un error, puede haberse deslizado un error, improbable, porque tienen que ser los documentos revisados, pero cada tanto un error puede pasar. Ahora digo yo, ¿no es tiempo ya de corregir tan grueso, más bien craso error? ¿Craso error? Las llaves de Pedro son las llaves que Cristo le entrega, pero no olvidemos, son suyas, son de Cristo, como suyo es el rebaño. Por eso, en la primera lectura, dice Dios por boca de su profeta Isaías, pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ahora, ¿qué llave es esa que pone Yahvé sobre los hombros de su Mesías? Es la cruz. Por eso sigue diciendo, lo clavaré como una estaca en un lugar firme. Será un trono de gloria para la estirpe de su Padre. Jesús es ese hombre, Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre, Dios mismo, verdadero, hecho hombre verdadero, que en el Calvario, clavado en la cruz sobre la roca, desde su trono de gloria abre las puertas del reino de los cielos a la humanidad que reconozca su sacrificio. No a toda la humanidad pecadora, toda la humanidad es pecadora, claro, pero aquella que se reconozca pecadora y que reconozca a Él como el Salvador, que descubra su infinito amor, que observe su ley. Señor, yo soy pecador, he pecado, no quiero pecar más, quiero seguir tu ley, sigo tu ley. Ese es el que se salva, ese es el que el Señor lo salva, porque ese quiere salvarse, el otro no. Y ese es Jesús, mi Salvador, tu Salvador, el único Salvador. La confesión de Pedro, primer papa, que hace en este pasaje del Evangelio de quién es Jesús, la repite con vehemencia el mismo Pedro y con valentía ante el Sanedrín y los sumos sacerdotes, cuando luego de acusarlos a ellos de haber crucificado al Señor, les dice que en ningún otro hay salvación, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos salvarnos. Esta sí que es la declaración para hacer. Esta fue la declaración de fe que el Papa hizo hace 2000 años, cuando él iba a la vida por anunciar la verdad. Ese y no otro es el mandato del Señor a su iglesia, dar testimonio de la verdad, que es Él, y anunciar al mundo la salvación, para que el mundo crea y se salve. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.